Buenas noches. Buenas noches. Hemos reunido nuevamente en una nueva ocasión en el canal Meditación Activa. Vamos a hablar en esta ocasión sobre el despertar de la conciencia, que es un tema bien polémico porque muchas personas, sobre todo aquellas que están de alguna u otra forma involucradas con la espiritualidad, con alguna religión o algún movimiento espiritualista, creen estar despiertos o creen ser protagonistas de un movimiento que, según ellos, estamos entrando como humanidad en un proceso cósmico interdimensional en el cual el ser humano, por inercia, va a acceder a estados de conciencia superiores que ellos llaman despertar. Incluso existen en las redes sociales una serie de videos donde se explican o se dan a conocer ciertos síntomas o etapas del despertar que toda persona espiritual puede experimentar. Y se explican estas diferentes etapas como una forma para identificar y decir si uno está o no despierto en algún grado. Pero lamentablemente la realidad es que no es tan fácil despertar, porque para despertar se requiere un esfuerzo, pero para despertar previamente se requiere darse cuenta de que dormimos. O sea, mientras uno no se dé cuenta que duerme y que su estado natural es el sueño profundo de la conciencia, es imposible despertar, ¿verdad? Es decir, para uno mejorar una enfermedad, previamente debe uno reconocer que está enfermo y atacar la enfermedad con algún remedio, con alguna droga. Así también esta humanidad debe reconocerse dormida. Las causas de este sueño profundo de la conciencia se remontan a muchos siglos y siglos hacia atrás. Es tema de otra conferencia donde vamos a hablar sobre el origen de esta dormidera, por qué estamos dormidos. Pero la realidad es que dormimos. Eh, a ver, habría que explicar primero que todo que somos criaturas mecánicas, que por ejemplo tenemos la capacidad de realizar innumerables tareas, incluso muchas de ellas complejas, en completa sueño de la conciencia. Podemos conducir un vehículo, podemos cocinar, podemos hacer cálculos matemáticos, podemos dirigir el tránsito, podemos enseñar a otras personas ciertas cosas, y todo eso lo hacemos en modo automático, es decir, no somos conscientes, no estamos aquí presentes. Pero para entender todo esto, debemos entender que nosotros somos una triada de cuerpo, alma y espíritu. Somos un espíritu inmortal, eh, poseemos un embrión de alma que en paciencia y en esfuerzos conscientes podemos desarrollar un alma y tenemos somos bendecidos con poseer un cuerpo físico que es todo lo que requerimos para, como herramienta, hablemos así, un cuerpo físico sano, para desarrollar y para despertar y eliminar todo aquello que nos sobra y crear todo aquello que nos falta. Pero para eso debemos darnos cuenta y reconocer nuestro estado de sueño. Justamente este tema lo tocamos por todas las redes sociales y la influencia que tienen en estos momentos, valga la redundancia, en toda nuestra sociedad, donde se, se ve a través de TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, una serie de gurús que de la que lo único que buscan es seguidores o vender cursos, o lo único que buscan es lucrar con las inquietudes de las gentes. Y lamentablemente muestran caminos que lo único que llevan a la decepción. Todo ser humano existe lo que es una inquietud espiritual en ciertos momentos de su vida. Hay gente con grandes inquietudes espirituales, hay gente que no tiene inquietudes espirituales, que son como los animalitos que comen, duermen, etcétera, etcétera. Pero en las personas comunes y corrientes en su vida existe uno, dos, tres,
sucesos donde hay una inquietud espiritual muy fuerte. En otros no es constante. Y esa inquietud espiritual cuando cae en estos youtubers, en estos gente que viven de las redes sociales, que su trabajo es ¿cómo se llama? Es venderse a sí mismo, lamentablemente caen en lo que es la muerte de esas inquietudes espirituales, porque al venderle un camino sin salida, la gente se decepciona y abandona. Se les llama despierto y, y trabajan con mentiras a medias, o sea, mezclan mentiras con verdades, jamás ellos han experimentado nada eh, acerca de lo que es el despertar de la conciencia. Y la pobre humanidad, porque es una pobre humanidad la nuestra, sigue con la conciencia dormida, como tú decías, como máquinas, nos levantamos dormidos, nos caminamos dormidos, trabajamos dormidos. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que existe algo que es la conciencia. Ninguna religión quiere decir que que la conciencia es el alma. ¿Por qué? Porque muchas religiones o formas religiosas que lucran, hay formas religiosas que efectivamente trabajan por su gente, pero hay un gran grupo también que quiere mantener a la humanidad dormida. Lucran con la conciencia, con mantener la conciencia dormida, con no mostrar los mapas del camino. ¿Por qué decimos que una persona está dormida? Porque su conciencia en realidad es su alma. Salvar el alma es salvar la conciencia. Salvar el alma significa que tiene que haber una lucha por esa alma. ¿Ya? No basta, como dicen algunos, afíliate al pastor tanto, afíliate a la religión tanto, afíliate al grupo esotérico tanto, y solo hecho con pertenecer, ¿ya? Tú vas a ser diferente al resto y te vas a salvar. No, tiene que haber un trabajo, tiene que haber horas de dedicación, tiene que haber horas de relajación, horas de meditación, horas de trabajo psicológico intenso para poder tratar de salvar nuestra alma. Nuestra alma es nuestra conciencia, despertar conciencia es eso, despertar. ¿Cuántas personas vemos en la calle que hablan solas? Usted se acerca, le mira a los ojos y no hay nadie ahí, le puede pasar la mano por delante. Y no, ellos están en un mundo mental, están en otro mundo, no están en este mundo físico. No están en este mundo físico que nosotros vemos, oímos. No están en el aquí y ahora. Sus pensamientos están proyectados hacia el futuro o hacia el pasado. Por eso que la conciencia es una lucha constante, dándose pequeños shocks de instante en instante, de momento en momento. La conciencia tiene que ver con un trabajo energético, no un trabajo moral. ¿Ya? El despertar de la conciencia no significa conocer lo que otros desconocen, en el sentido de en redes sociales dicen nosotros somos despiertos porque entendemos el mundo. ¿Ya? Entendemos la política o los hechos internacionales. Eso no es ser despierto, eso es tener información, buena o mala, cierta o no cierta, es solamente tener información. Ser despierto es un hecho trascendental. Despertar conciencia, cuando uno despierta conciencia en la vida, es un hecho trascendental que jamás se olvida. Acá valga la comparación, una mala comparación con algo que duerme la conciencia, pero es muy parecido a la película Matrix, cuando la persona despierta por primera vez. Esto no lo hablamos a la luz de la teoría, lo hablamos a la luz de la experiencia personal, sin ser santo, ni mucho menos, ni nosotros en su momento logramos activar y despertar nuestra conciencia, y ese hecho fue un hecho trascendental que jamás se olvida, es un hecho pero impresionante. Es cuando tú despiertas, tú te ves las manos y te asombras porque tienes manos, te asombras porque te das cuenta que estás despierto, y más te asombras porque descubres que toda tu vida hacia atrás fue un sueño. Nosotros somos animales intelectuales que vivimos soñando, caminamos soñando. Todo aquel o la persona que nos está escuchando tiene oportunidad de despertar conciencia si tiene inquietud espiritual, pero que no la oye en estos falsos youtubers, en estos falsos caminos. Basta con que viva de instante en instante, de momento en momento, luche por su conciencia, luche por no caer en el sueño de la conciencia. El primer paso para despertar es no caer en el sueño profundo de la conciencia, empezar a vivir
esta vigilia real de vivir el aquí y ahora, de instante en instante, darse pequeños shock. Un shock, ¿dónde estoy aquí? ¿En qué lugar estoy? ¿Dónde estoy? Luchar por su conciencia, y eso va a permitir agilizar lo que es esta pequeña partícula de la conciencia, que en la religión se habla de la conciencia como alma. Eso es luchar por la conciencia. Lo fácil es dormirse, lo fácil es dejarse llevar por el rebaño. En realidad vivimos tiempos muy difíciles donde el dejarse llevar por el rebaño es lo más sencillo. Si usted tiene inquietud espiritual, cuídelo como si fuera una moneda de oro, como si fuera una joya de oro. Si usted, que nos está escuchando, tiene inquietud espiritual, cultive esa inquietud espiritual, viviendo distante, viviendo el momento. No caiga en el sueño profundo de la conciencia. Lucha, ¿dónde estoy? Aquí, en este instante. No se proyecten hacia el futuro ni hacia el pasado. El gran enemigo del despertar de la conciencia es la mente. Busque la naturaleza, busque los bosques, busque la orilla del mar. Admire, viva el instante, sienta el viento en su rostro, mire las olas del mar, escuche el sonido del mar. Trate de vivir de instante en instante. Prenda o la llama una vela y concéntrese en la llama una vela. Haga una fogata y concéntrese, viva el instante. ¿Ya? Y ore profundamente a Dios. Solamente así se puede cultivar realmente el despertar de la conciencia. Ahí empieza el camino del despertar de la conciencia. Cuando, dado el momento, después de horas de trabajo, usted logre despertar conciencia, al despertar conciencia por primera vez es algo maravilloso. Realmente es un hecho trascendental. Es un hecho trascendental porque se ve por primera vez el mundo real. Nosotros no conocemos, nosotros soñamos el mundo que nos rodea. No vemos el mundo, no escuchamos lo real. Y eso es lo que quieren nuestros gobernantes, para nuestros gobernantes, para la élite que gobierna el mundo. Nosotros somos nada más que un gran gallinero, de los cuales ellos se nutren de energía, de comida, de esclavos, ¿ya? Y ese gran gallinero lo quieren seguir manteniendo dormido. Pero como decimos, existe un Dios, y ese Dios nos da la oportunidad de aquel que tenga inquietud en su corazón de despertar conciencia. Lo primero es darse cuenta, insisto en ese tema del darse cuenta, porque si uno le comenta este tema a cualquier persona común y le dice, oye, tú eres un ser dormido, se va a reír de uno, o incluso se puede hasta molestar, porque hemos sido educados en un sistema, como decía Jorge, que detrás de todo este sistema educacional, cultural, existe una mano negra, podríamos decir así, o intereses creados que buscan que la humanidad permanezca dormida, porque una humanidad dormida es más fácil de controlar, dirigir y manipular. Por lo tanto, no solamente tenemos que luchar contra nuestras propias debilidades y nuestras fragilidades, sino que luchar contra un sistema que hace todo lo posible porque sigamos dentro de esta matrix o de esta ilusión, de esta malla, como dicen los orientales. Es un doble esfuerzo, es un trabajo muy difícil, no está destinado para las masas, y como reiteramos siempre en este canal, todo esto que entregamos con mucho amor para todos es para aquellas almas, para aquellas personas que tienen un deseo de realizar un cambio trascendental en sus vidas, y decirles que no se sientan solos, decirles que no se sientan desesperanzados, porque existe siempre la posibilidad y siempre va a haber fuerzas superiores que van a ayudarnos para quienes realmente lo anhelamos. Existen métodos, existen técnicas acá en el canal. Estamos dispuestos a ayudar a todos aquellos que deseen despertar, que se den cuenta que vivimos en una ilusión, en una malla que no tiene nada que ver con la realidad. Y todo comienza de a poquito. Podemos decir que la libertad que cada uno de nosotros tiene es como la libertad que tiene un violín dentro de su estuche. El margen de movimiento es muy pequeño, porque utilizamos un porcentaje, o digamos, podemos decirlo así, que el ser humano
Del 100% de la conciencia que tiene, apenas tiene activo o libre, hablemos así, ni siquiera activo, sino que libre un 3% de toda su conciencia. Y ese 3% está dormido. Entonces lo primero que debemos hacer es activar ese 3%. ¿Cómo se activa? Con técnicas como Uspenki, la respiración consciente, tratar de todas las actividades que realicemos en el día, estar en presencia. Es decir, pues, si tomo agua, si yo me estoy tomando un vaso de agua, estoy aquí bebiendo el agua, sintiendo su sabor, cómo pasa, cómo baja por mi tráquea, y no me importa nada más. Estoy aquí presente. Ese solo hecho de estar presente, de no dejarme arrastrar por la internet, por los sonidos, por una serie de responsabilidades que tengo que estarme temprano, que tengo que trabajar, de estar aquí y ahora, de no preocuparme de nada, dejar detrás el miedo. Tenemos miedo, miedo de no encajar en este mundo, miedo del que dirán, miedo de nuestra esposa, algunos, miedo de el jefe, miedo de la policía. Vivimos con miedo, no comprendemos, no, ni siquiera imaginamos las infinitas posibilidades. Somos dioses, somos seres, somos dioses en potencia, omnipotentes. Tenemos todo dentro de nosotros, todo dentro de nosotros. Tenemos que buscar dentro, no buscar fuera. La tendencia hoy en día es todo para afuera. No podemos estar un rato en silencio, no podemos estar sin televisión, no podemos estar sin redes sociales y las notificaciones que llegan y llegan, que el teléfono. Nos da miedo enfrentar al silencio. ¿Por qué? Y aquí viene otra parte que es una cruda realidad, que es el ego. Porque a veces tenemos la intención de buscar a Dios dentro de nosotros y nos vemos enfrentados a las diferentes pasiones, demonios que, como la ira, el orgullo, la desesperación, la envidia, la lujuria, defectos que nos distraen, que nos roban energía y que son los demonios rojos de ser, son, digamos, los agregados psíquicos. Vamos a hablar un día sobre el origen del ego. Hoy en día es una realidad. No solamente estamos dormidos, sino que tenemos una segunda psicología agregada a la psicología primigenia, original, perfecta. Entonces el trabajo es doble. Primero, autodescubrirnos. Y al autodescubrirnos con estar aquí y ahora, presente, consciente de nuestra expresión, vamos a ir descubriendo que dentro de nosotros, de nuestra psicología, existe una segunda psicología agregada, que son los vicios, defectos y errores. Y estos vicios, defectos y errores no son parte de nuestro ser original, sino que son creaciones nuestras, producto de nuestros errores a través de los tiempos. Entonces el trabajo consiste en identificar esos errores, hacernos conscientes de ellos y a través de el arrepentimiento profundo y la ayuda de fuerzas superiores, desintegrar esos demonios. Y en la medida que nosotros vamos desintegrando esa segunda naturaleza defectuosa, perversa, satánica incluso, que todo ser humano tiene, vamos a ir despertando ese porcentaje atrapado. Dijimos que tenemos libre un 3%, pero a la medida que se desintegra estos defectos, estos vicios y errores, esto va aumentando a un 4, a un 5, a un 10%. Se dice que si la humanidad tuviese un 10% de conciencia despierta, no existirían las guerras, no existirían las fronteras, no existiría el egoísmo. Imagínense, solo con un 10% de conciencia. Entonces, la situación es desventajosa, pero de que se puede, se puede. ¿Cómo? A través de esfuerzos conscientes, de someternos a un esfuerzo a resolvernos, encaminar hacia ese despertar, que es un trabajo que se realiza de instante en instante, de momento en momento, aquí ya, estar presente y conectarnos con la divinidad. En la clase anterior hablamos del poder de la oración. Esa es nuestra gasolina.
La gasolina que nos da la movilidad para avanzar en esto es la oración. Entonces, de la mano con la oración continua y con el esfuerzo de estar aquí presente, vamos a caminar eh, hacia el despertar. Y cada día va a ser más hermoso, cada día nos va a dar nuevas experiencias y va a ir naciendo en nosotros el amor, que el amor es la fuerza más grande del universo. Por el amor se crean los seres humanos, las plantas, los universos, incluso se crean los planetas, los sistemas solares, las galaxias se crean por el amor. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco dentro de las charlas técnicas más específicas para el despertar de la conciencia, pero lo primordial es darse cuenta de que estamos dormidos, reconocernos que estamos en el sueño. Y Uspenki hace un experimento de decir, voy a permanecer. Uspenki es un filósofo muy importante de lo que es el cuarto camino, y decía, voy a tratar de permanecer aquí consciente y voy a dar un paseo. Pero caminaba cierta cantidad de cuadras, atento a todo lo que ocurría y lo que ocurría dentro de sí, y en un momento se le antojó fumar, cruzó la calle hacia una tabaquería y cayó en el sueño profundo. Y varios minutos después se acordó de su propósito inicial y dijo, oh, qué difícil es permanecer consciente. Es muy difícil, pero es posible y es un camino hermoso, y porque es hermoso y es difícil, es porque es verdadero, porque todo lo verdadero es difícil. Si fuese fácil, todo el mundo lo haría y no le daría el valor verdadero que tiene. Les recuerdo que estamos en redes sociales como Facebook, estamos obviamente en YouTube, que es nuestro canal principal, estamos en Instagram y en TikTok. Meditación activa. Si estos temas son de tu gusto, son de tu agrado, te agradecemos, nos des un like. Si no estás suscrito, suscríbete y comparte estos videos en tus redes sociales, porque eso nos ayuda a llegar a más personas. Si realmente están interesados en despertar conciencia, no lo vean como una experiencia lejana. Cualquier persona, cualquiera de nosotros, no importa, grande, chico, pobre, viejo, inteligente, no inteligente, tiene la opción. Dios nos da la oportunidad de despertar de verdad. Voy a decir brevemente una experiencia que voy a dar testimonio, entre comillas. Una de mis primeras experiencias de despertar fue a los 12 años. Cuando, bueno, siempre hay autores que ayudan a la humanidad, mismo Edgar Toll, por ahí anda tratando de despertar conciencia, y otros por ahí. En aquella oportunidad yo tenía por costumbre, a esa edad practicaba la meditación y relajación, y me tomé un guijarro, un huevillo como decimos, y me fui al techo, porque me gustaba ir al techo en bajo, donde yo vivía. En el techo estaba al lado de un árbol, eh, y yo me ponía a meditar. Entonces traté de vivir el instante, de vivir el momento, traté de despertar conciencia. ¿Cómo? Activando mi capacidad de asombro, no permitiendo que mi mente se fuera ni hacia el futuro ni hacia el pasado. Traté de vivir el aquí y el ahora. Entonces tomaba yo el huevillo, lo miraba y trataba de asombrarme como un niño que se asombra ante lo obvio. Estoy aquí, estoy ahora, luchando contra mi mente. Mi mente se metía tratando, hoy lo que tengo que hacer después, hoy lo que hice mañana, y yo no. Fuera de la mente, estoy aquí, ahora, estoy aquí. Y así pasaron las horas, luchando por vivir el instante, por vivir el momento. Ya, a través de técnicas de respiración, luchaba y en cierto momento pude activar por primera vez mi 3% de conciencia libre. Es decir, dejé de soñar, desperté por un instante. Toda mi conciencia vino en ese instante. Pude despertar por primera vez en mi vida, a los 12 años. Al despertar por primera vez, un simple mortal, cualquier hijo de vecina, como esto es viable para cualquier persona. Todas las personas tenemos oportunidad de despertar. Por lo fome que somos nosotros, todos podemos despertar. En ese momento, yo con esos ejercicios que hice en el techo, después de horas y horas tratando de vivir el instante, vivir el momento,
desperté por primera vez, y al despertar por primera vez es eso, despertar a ver el mundo por primera vez, es despertar a la realidad. Se me vino un torrente de energía tremendo a mi cuerpo al despertar. Miré hacia el lado y me di cuenta de dónde estaba. Fui consciente de dónde estaba, porque uno pasa por donde está, pero no es consciente de dónde está. Fui consciente de lo que me rodeaba, del color de los árboles, del color del piso. Me di cuenta de mis manos, me asombré de mis manos. Un torrente inefable de energía me llegó en ese instante. ¿Ya? Contemplé con asombro el mundo que me rodeaba, y después posteriormente volví a caer en el sueño de la conciencia, ya producto de que se me dieron mis pensamientos de que por el susto, el miedo, en fin. Pero después todo, ¿a qué voy? Cualquier persona lo puede lograr. Todos tenemos, por el hecho de estar en este mundo físico, la oportunidad de despertar conciencia. Es un hecho maravilloso. Y solamente usted, cualquiera lo puede lograr si aprovecha su inquietud espiritual. La inquietud espiritual es una curva que sube y que baja. Si usted está en esa subida de esa inquietud espiritual, aproveche, viva el instante, viva el momento. No proyecte sus pensamientos ni hacia el futuro ni hacia el pasado. Eso es luchar por su alma. Lo invitamos a despertar conciencia. Hasta acá queda muy Y hasta bien. que llegamos allá. Y gracias por su atención y hasta la próxima oportunidad.